So tonight we're going to talk about Esta noche vamos a hablar a recipe de una receta for a sweet life. para una vida dulce. Chupadedos. Now, those of you that have been my friends for a while, Aquellos de ustedes que han sido amigos míos por un tiempo, you know that I joke around that I don't cook. ustedes saben que yo bromeo de que no sé cocinar. And truth is, I can, but I don't. La verdad es que sí puedo, pero no lo hago. Lately, I've been cooking more, Últimamente he estado cocinando más. and I came up with a pretty interesting recipe. Y salí con una receta interesante. But this isn't a recipe for something we can eat. No es una receta que nos podamos físicamente comer, This is a recipe for a sweet life. pero es una receta para una vida dulce. Now, doesn't a sweet life sound better than a bitter life? ¿No es cierto que una vida dulce se oye mejor que una vida amarga? Sweet sounds better than bitter, right? Lo dulce se oye mejor que lo amargo, ¿cierto? All right. You know, we are busier today more now so than ever. Don't you agree? ¿No es cierto que ahora estamos más ocupados, tal vez cansados más que nunca? Men and women are busier today than we ever have been in our lives. Tanto los hombres como las mujeres estamos más ocupados que nunca. Even with all of the modern technologies and our modern conveniences, Aún con toda la tecnología, toda la tecnología moderna, now we have cars to get around instead of horses. ahora tenemos autos en lugar de caballos, And we can send a message through the internet instead of mandamos mensajes a través del internet, sending a carrier pigeon en lugar de mandar una paloma, ¿sí? or somebody on foot. O alguien caminando. But even so, even though we have all of these conveniences, Pero aún así, teniendo todas estas bendiciones, we still are very busy. seguimos muy ocupados. But we have faster ways of doing things, right? Tenemos forma de hacer las cosas más rápido, ¿cierto? But we don't enjoy the time savings Pero no podemos gozar el tiempo que nos estamos ahorrando en hacer esas because cosas. we just do more stuff. Porque ahora nos hemos ido aún más cosas. We just do more. Hacemos más. We do more. Hacemos más. So, women, we work, we take care of the house and take care of the Es kids. que trabajamos, cuidar la casa, cuidar los niños. Men, same thing. El hombre igual. They work, El hombre trabaja, take care of the house, cuida la casa, all their honeydews. todas las cosas que debe de hacer. Honey, take out the trash. Amorcito, saca la basura. Honey, fix the light bulb. Amorcito, cambia el foco. Honey, the faucet is dripping. Amorcito, la llave está goteando. There's a lot of responsibilities on both ends. Men and women work. Muchísimas responsabilidades de los dos lados. We're all very busy. Estamos sumamente ocupados. And so I don't know about you, but how many of you can actually juggle? Anybody in here actually able to juggle? No sé de ustedes, pero no sé si saben ustedes Physically able to juggle? malabarear. Anybody? ¿Saben? I've tried. I can do two. Yo he tratado, puedo hacer dos. Well, we're going to talk about how we can juggle it all tonight. Vamos a hablar esta noche cómo podemos malabarear But more importantly, how to find happiness in the process. y poder ser más felices en el proceso. So the first part of our recipe La primera parte de nuestra receta is we're going to have 2 tablespoons es que vamos a tener 2 cucharadas of what's truly important. de lo que es verdaderamente importante. We need to decide what's truly important. Nosotros tenemos que decidir qué es verdaderamente importante. We cause ourselves a lot of unnecessary pain because we don't prioritize. Nos causamos mucho dolor innecesario porque no sabemos cómo hacer prioridades. A lot of stress. Mucho tensión innecesaria. Wouldn't you agree with me that stress is painful? ¿No es cierto que la tensión es dolorosa? Stress is painful. La tensión es muy dolorosa. We, women, we're guilty of this. We'll spend $500 for a purse. Las mujeres somos más culpables de esto. Gastamos $500 en una bolsa, But have no savings. pero no tenemos ahorros. I know so many young women Conozco tantas mujeres jovencitas, dressed so very beautifully. se visten tan lindo, tan From their bonito, beautiful suit desde sus trajes lindos to their Louis Vuitton shoes a sus zapatos Louis Vuitton and to their
their Coach purse or whatever they're carrying, sus bolsos finos, but they have no money saved up for a rainy day. pero no tienen ese dinero ahorrado para esos días difíciles de la They're vida. purchasing these things on the amount of credit they have, Compran estas cosas con tarjetas de crédito and they're not focusing on what's truly important. y no se están enfocando en lo que verdaderamente es importante. What about our young men ¿Y qué de nuestros jóvenes, varones, buying those expensive cars? comprando esos autos bien caros? Okay, so we have our young men driving in Mercedes and Tenemos a nuestros jóvenes comprando sus Mercedes, manejando Mercedes, sus BMWs, very nice, fine cars, autos muy lindos, but they're renting a room in somebody else's house. pero están rentando un cuarto en la casa de otra persona. Prioritize. No han sabido We have our priorities mixed up. establecer las verdaderas prioridades correctas. We also need to be selective in our commitments. Debemos aprender a ser selectivos en nuestros compromisos. We're busy, right? Are you busy? Estamos muy ocupados, ¿cierto? ¿No? ¿Estás ocupado tú? Anybody else busy in here? ¿Alguien más ocupado aquí? Anybody? ¿Alguien? You? ¿Sí? Are you busy? ¿Eres ocupado? A little bit. ¿A poco? We need to realize no one can go to everything. Tenemos que darnos cuenta que no podemos hacer todo. We cannot attend every function we're invited to. No podemos asistir a cualquier función o cualquier fiesta que nos invitan. It feels really good to be invited. Yes, it Se does. siente bonito ser invitado, ¿cierto o no? Doesn't it? Feels good when you get that invitation. Se siente bonito cuando recibe uno esa invitación. You feel wanted. Se siente uno deseado, importante. You feel important. But we have to realize that we only get 24 hours. Pero tenemos que darnos cuenta que solamente recibimos 24 horas al día. Does anybody else in here get more than 24 hours a day? ¿Alguien más recibe 24 que nos diga? If you do, I want to talk to you because I need to find out Queremos hablar how. con ustedes, pues, ¿cómo le hace? This is a hard one. Esto es algo difícil, This is a hard one. es algo difícil. But we have to stop attending things out of obligation. Debemos de parar de ir a reuniones solamente por la obligación de ir. Life is short. La vida es corta, Life is precious. la vida es muy preciosa. And if you don't value your time, Y si no sabe valorizar su tiempo, nobody else will. nadie se lo va a valorizar. So if you're going to something out of an obligation, Es que si usted va a un lugar solamente por and you obligación truly don't want to be there, y de veras no desea estar ahí, you are not doing anyone any favors. a nadie le está haciendo usted un favor, ¿verdad? If you're going to go, Si va a ir, be there. esté allí Want to be there. con deseos de It's estar ahí. because you've decided that's truly important to Porque you. ha decidido que ese lugar donde debe estar, porque es importante que But esté. if you have to make a choice between this and that, Pero si tiene que escoger entre esto y esto otro, and this y esto de acá, is a little bit more on the truly important side to you, es tal vez más importante para usted Then that- que esto. make the choice. Escoja correctamente, How do you do sabiamente. that? ¿Cómo se hace eso? How do you do that? And you know what? Also, be graceful when other people cannot come to your event. Y también sea sensible, ¿verdad? Cuando otras personas no pueden There's- venir a alguna de sus reuniones There's que usted les nothing invita. worse than having a friend or an acquaintance who you know is going to ride you that you didn't go to their thing. Es algo bien difícil, ¿verdad? You know somebody like that? Cuando alguien lo molesta mucho you- porque no asistió a alguna de la reunión que fue invitado. Why weren't you there? ¿Por qué no estuviste? Why didn't you come? ¿Por qué no viniste? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Be graceful. Hay que ser sensible, Your ¿verdad? time is important, El tiempo suyo es muy but importante. so is their time. Así es que el tiempo de ellos también es importante. We all only get 24 Y todos precious solamente hours. recibimos 24 horas preciosas en el We día. have to make them count. Y tenemos que maximizar el uso de You ellas. see, here's the key in making them count. Aquí está la clave en poder maximizarlas. Knowing your purpose. Saber y conocer su propósito. That's half the battle. Esa es la mitad de la batalla. That's the key. Esa es la clave. If you base every decision on, is this in line or is this going to help me get to my purpose?
Si usted hace decisiones de acuerdo al propósito suyo, que cada actividad que va a hacer lo va a llevar a su propósito, eso le va a ayudar. If you ask yourself that about every decision you're going to make, Cada decisión que va a hacer, pregúntese. you're going to make less mistakes. Va a hacer menos errores de esta And you'll forma. have peace Y va a tener más paz, knowing that you did the right thing. saber que hizo lo correcto. And hopefully, if you had to say no to someone, Y si tiene que decir algún día no a alguien, they will find the grace to say, okay, I missed you. van a tener la sensibilidad, la amabilidad de decirle, no llegaste, pero te echamos de menos. Right? You can't blame, Sí. you can't fault somebody for wanting to fulfill their purpose, can you? No puede usted culpar a alguien por ser fiel a su propósito, ¿verdad que no? That'd be a really horrible thing, don't you think? Sería algo muy serio a hacer eso. Let's be graceful to one another. Hay que ser amables unos con los otros. The next ingredient for a truly sweet life El siguiente ingrediente para una vida verdaderamente dulce, 2 tablespoons of kindness and knowing your limits. 2 cucharadas de amabilidad y saber cuáles son sus límites. These two may not seem like they're related, but they're very related Pareciese que estas dos no están relacionadas, pero sí están muy relacionadas. because knowing your limits Porque el conocer sus límites is being kind to yourself. es ser amable a sí mismo. Write this down. Escribe esto, por favor. It doesn't have to be perfect all the time. No tiene que ser perfecto todo el tiempo. It doesn't have to be perfect all the time. No tiene que ser perfecto todo el tiempo. Have any of you ever had your child come home from school ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener a su niño que regresa a su casa It's about 7 o'clock in the evening, como eso de las 7 de la noche? and they're done with homework, Terminaron su tarea and hopefully you're done with dinner. y tal, ojalá que ya haya terminado de cocinar la cena, You're probably cleaning up ya está ahí limpiando, and getting ready for the next day, preparándose para el siguiente día, and your lovely, wonderful child y su precioso niño says, "Mommy, llega y le dice, mami, I have to bring cookies to school tomorrow for a bake sale." tengo que llevar galletas a la escuela mañana para una venta que va a existir. What? ¿Qué? It's 7 o'clock. Son las 7 de la noche. I have no ingredients here No at the tengo los house. ingredientes para hacer galletas. I have an hour of cleaning still to do. Tengo una hora todavía más para poder limpiar esta cocina. And you need cookies for tomorrow? ¿Y necesitas galletas para mañana? If you don't have time to bake the cookies Si no tienes tiempo para hornear las for your child's school, galletas para la escuela, buy some. cómpralas. Buy some cookies and put them on a pretty little plate. Cómpralas y ponlas en un plato bonito. Take them out of the package. Sácalas del paquete. Put them on a nice little plate. Ponlas en un plato bonito. Make it nice looking. Que se vea bonito, It doesn't atractivo. have to be perfect. No tiene que ser todo perfecto. We should not try to be Oprah and Martha Stewart. Mujeres, no podemos ser Oprahs y Martha Stewart a Because la we're misma going to kill vez, ourselves if we try to be perfect in every area. porque nos vamos a matar en cada área si queremos ser perfectos en todo. It's good to strive for our best, isn't Es it? bueno tratar de ser lo mejor en todo. Good to be our best at all times. Es bueno tratar de ser lo mejor en todas las But cosas. let's know our limits. Pero hay que conocer nuestros límites. Let's be kind to ourselves. Hay que ser cariñosos y amables con nosotros It's going to mismos. make life so much sweeter. Eso va a hacer que nuestra vida sea mucho más dulce. Write this down. Escribe esto. Don't push yourself until you drop. No te empujes hasta que te caes. Don't push yourself until you drop. No te empujes hasta que te desmayas. You know, whatever it is that's so important for you Cualquier cosa que es sumamente importante para ti, is still going to be there tomorrow morning. ahí va a estar todavía mañana. You know, if you have a dish in the sink Si tienes un plato ahí en or a load of laundry to do, en el refrigerador o alguna ropa que or lavar something to be dusted, o algo que limpiar, and it's midnight, y ya son las 12 de la and you're noche really tired, y estás muy cansada, go to bed.
Vete a dormir. Go to bed. Go to bed. It'll be there tomorrow. Ahí va a estar mañana. Now, I love when I go to bed and it's perfect. I do. I love it. A mí me gusta mucho cuando me voy a la casa después de haber hecho las cosas perfectamente. I've never regretted taking care of something at night before I go to bed. Because you wake up and it's fresh and clean and it feels really good. Y nunca me pesa haber terminado todo antes de acostarme porque yo sé que al levantarme el siguiente día va a estar todo listo. So the point is, not to be lazy or not to clean. El punto aquí no es de que seamos perezosos o no limpiar, eso The point no is es el punto, por to favor. understand that we all have limits. Pero el punto es entender que existen los límites, que hay que respetarlos, We're all human. que somos humanos. Does anybody around here run around with a cape and an S on their chest? Algunos de ustedes andan corriendo con una capa y luego con la S de super Anybody have superhombre, supermujer. And you can ¿Alguien? fly through the air with the greatest of ease. Volando por el aire, ¿verdad? Como Superman. We have limits. Tenemos limitaciones. The other way to be kind to ourselves, La otra forma de ser amables consigo mismo, write this down, escribe esto, is to know that you are wonderful es saber que tú eres maravilloso, just the way you are. así como eres, Just right now. así como estás ahora. Not 5 pounds from now. No 5 libras después, Not a new hairdo from now. no después de un nuevo peinado. Right now. Ahora como estás, eres una persona You- maravillosa. Don't wait until you are the size or the shape that you think you need to be. No esperes hasta To be que happy. estés del tamaño o el peso que tú crees que debes de estar para sentirte feliz contigo mismo. Love yourself right now. Ámate ahora mismo, Right now. ahora. How many I know some people that have incredibly nice physiques, Yo conozco a personas que tienen unos cuerpos maravillosos, but because they're so unsure of themselves, pero como son tan inseguros de sí mismos, because they're so insecure, son inseguros, they don't come across as happy. no proyectan You felicidad. can tell they're just not happy. Y uno se da cuenta que no son personas felices. And I know other people that, they're carrying some extra weight on them. Y hay otros que tienen unas poquitas de libras extras, ¿verdad? But that person is so much more attractive because they smile. Pero esa persona es mucho más atractiva porque sonríe. They smile and they enjoy life. Sonríe y porque goza la vida. So the key is the extra pounds? Or, No. no? Or the smile. The key is the smile. It's the La enjoyment. clave no son las extras, las libras extras, sino la sonrisa, el gozo, ¿verdad? People who really matter. People who really matter. La gente que de veras que valen, ¿verdad? Are not impressed by your clothing size. A la gente que a uno de veras le interesa, no son impresionados por el tamaño o la talla, ¿verdad?, de su ropa. They're impressed by the impact that you make in their lives. Ellos son impresionados por el impacto que usted tiene en la vida de ellos. Let me say that again. Lo digo de nuevo. People who really matter La persona que de veras importa are not impressed by your clothing size. no son impresionados por la talla de su They ropa. are impressed by the impact that you have made on their lives. Ellos son impresionados por el impacto que usted tiene en la vida de ellos. Now, if you want to lose weight, Si quieres perder peso, do it for the right reasons. hazlo por las razones What correctas. is the right reason to lose weight? ¿Cuál es la razón correcta de perder peso? For your health. Para tu salud. For your health. Para tu So salud. if you're going to lose weight for your health, Si vas a perder peso para tu salud o Again. por tu salud, limits. Be kind to yourselves. ve las limitaciones y sé amable, cariñoso Stay contigo mismo. away from the diet pills, Mantente lejos de esas From pastillas the- de dieta, crazy starvation con plans, esos plan de starvation, ¿cómo se dice? De hambre, ¿verdad? Que se está muriendo de hambre por perder peso. and know your limits. Y conoce tus limitaciones. It's really simple, right? Es simple, ¿cierto?
You burn more calories than you take in, si quemas más calorías de las que le metes al cuerpo and do that enough times in a row, y lo haces constantemente, we're going to lose weight. vamos a perder peso. It's not going to be fast, No va a ser rápido, but it'll be permanent pero va a ser permanente when you do it for the right reasons. cuando lo haces por las razones correctas. And the final thing under the kindness of being kind to yourself and knowing your limits Y lo último, bajo el ser amables y conocer las limitaciones, Now write this down. escribe esto por favor. If you can't afford the fill in the blank, if you can't afford it, wait. Si no puede todavía con el pago, espere. Save for it. Primeramente ahorre. If you can't afford the new car, Si no puede todavía con el pago de su auto, wait. espere. Save for it. Ahorre para eso. If you can't afford to go on that vacation right now, Si no puede con el pago de esa vacación, wait. espere. Save for it. Ahorre para eso. You can't afford to buy that house right now, Si no puede comprar esa casa ahora, wait. ahorre, espere. Save for it. Espere, ahorre. Keeping up with somebody else's lifestyle is financial suicide. El tratar de mantenerse a la par con otras personas es un suicidio financiero. How many times have we done things that our friends who maybe they make more money than us have done? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que otros amigos que ganan tal vez más dinero que nosotros hacen? Just because we don't want to be left behind. Solamente porque no nos queremos sentir mal, no nos queremos quedar We atrás. want to have fun too. También nos queremos divertir con ellos. Have anybody other than myself done that? ¿Alguno de ustedes ha hecho I've eso done aparte it. de mí? I've done it. Ella And- lo ha hecho. And regretted it every time, Y me ha pesado cada vez. but I learned. Pero aprendí. I learned. Aprendí. You know, people who really love and care for you La gente que de veras le interesa, si te aman, don't give you your value by your possessions. no te valorizan a ti por las posiciones que tú tienes. People who really love you La gente que de veras te ama, don't care what kind of car you drive. no les interesa qué tipo de auto traes. People who really love you La gente que verdaderamente te do ama, not care if your purse is a label or not. no le importa si tu bolso es de marca o no. People who really love and care for you La gente que de veras te ama y te quiere, do not care if you bought your shoes at Marshall's or Ross instead of Macy's or Nordstrom's. no le interesa si compraste tus zapatos en Marshalls o Ross o Macy's o Nordstrom's. No les interesa As a dónde. matter of fact, they're going to ask you, where'd you get them shoes? Es más, si les gustaron, te van a preguntar, ¿dónde compraste tus Because they know you're a zapatos? good shopper. Que saben que eres una buena compradora o comprador. And if the people who love and care for you these things don't matter to them, Y si a la gente que de verdad, verdaderamente te ama y te quiere, who cares about the rest? y no es importante para ellos, ¿qué le importa a uno lo demás? Who cares? ¿Qué importa? If someone's going to judge me because my purse is not the right label, Si alguien me va a juzgar por mi bolso que no es de marca, I don't really care to know them. a mí no me interesa conocerlos a ellos, If tener someone's relación going to con judge ellos. me because my suit is not the right label, Si alguien va a juzgarme porque el traje no es de marca, why would I want their friendship? ¿para qué quiero su amistad? It doesn't mean that I don't want nice things. No quiere decir que no deseo cosas buenas. I do. Claro que sí. I love nice things. Amo las cosas excelentes y buenas. I love nice shoes and Me encantan los zapatos Beautiful clothes. bonitos y la ropa linda. I love nice cars. Me and gustan taking los carros, vacations. autos y las lindas vacaciones. But if I can't afford it, Pero si no puedo todavía, and by afford I mean I cannot pay cash for it right y cuando now, digo que no puedo es que no puedo pagar al contado ahora, or I cannot make a reasonable car payment or house payment, si no puedo hacer un pago razonable del auto o de la casa, then I'm not going to do it. entonces no lo voy a hacer. And if somebody thinks they are better than me because of the difference in what we drive, Y si alguien piensa que es mejor que yo por la diferencia de auto que manejamos, who cares? a eso no importa. I can sleep at night. Yo puedo dormir en la noche. Can they? No sé si ellos podrán. Can they?
No sé si ellos Or are they up podrán. at night worrying how they're going to keep that O a lo mejor están en la noche pensando cómo es que van a hacer ese pago. that cyclone of Cómo mantener bills. ese estilo de vida que tienen. How they're going to maintain that lifestyle that they really can't afford, but Que- they don't want anyone to know Que they todos can't no afford. pueden, pero no quieren que nadie se dé cuenta que no pueden. Ever been there? ¿Ha estado ahí alguna vez? You know, I'd rather have a little bit that I can truly afford Es mejor tener algo que podamos tener than a lot of things that I can't afford and be drowning in debt. que muchas cosas que todavía no podamos tener That is loving y ourselves. estar ahogándonos en deudas. Eso That es amarse a sí mismo. That is being kind to Eso es ser ourselves. amable a sí mismo. That's knowing our limits. Eso es saber nuestras limitaciones. Now, if we want more, Y si queremos más, then we can do more to get more. tenemos que hacer más y mejor para alcanzar más. But if we're going to love ourselves and be kind to ourselves, Pero si nos vamos a amar y ser amables consigo we mismos, will wait vamos a esperar until that true time hasta ese tiempo where, adecuado, where we correcto, can truly afford it. cuando verdaderamente podamos comprar esas cosas. Now, the next ingredient to a El- sweet life El tercer ingrediente para una vida dulce is 2 tablespoons. son 2 cucharadas, What is it again? Oh, 2 tablespoons of help. 2 cucharadas de ayuda. Write this down. Ask for help. Pida ayuda, escríbalo por favor. Pida ayuda. Ask for help. Pida ayuda. Or hire help. O contrate ayuda. You know what? Your family and your friends, they're not mind readers. Tu familia y tus amigos no son leedores de mente. I know it may feel like you can finish each other's sentences. A veces piensas que puedes terminar las frases de la otra persona cuando está hablando. And when you're close to people, you have all these inside jokes, right? Cuando conoces a alguien tan bien, tan cercano, ¿verdad? Ya hasta le conoces los chistes. And sometimes you kind of know what they're thinking. Y casi puedes saber lo que está pensando. But even when you're that close with people, Pero aún así cuando estás tan cerca de you alguien, still can't read your mind. no puedes leer lo que la persona está See, pensando. you may see the need, Tú puedes ver la necesidad, you may see all this stuff that you need help with, tú puedes ver todas las cosas que tienes que hacer donde necesitas ayuda, but they may not even see it pero ellos no lo pueden ver, because they're not looking for it. porque ellos no están buscando eso. You see all the laundry that needs to be folded. Tú ves toda la ropa que se tiene que doblar. You know, you've had the basket of laundry there, the Tú has tenido towels, ahí la canasta de ropa and the kids walk by it 1, 2, 3, y los 4, niños pasan 5 por allí times, 1, 2, 3 y 4 veces and they didn't even see it. y no la vieron. And every time they walk by, Y cada vez que la you ven, get a little bit more mad. te enojas más, poquito Don't they más. see the laundry right ¿Qué no ves there? ahí la canasta de ropa? It's sitting right Ahí está there. enfrente de ti. You know what? All you have to do ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer, is just, hey, get their attention. Hey, llamarle la atención. see that laundry basket right there? ¿Ves la canasta de ropa ahí? Can you help me by folding those, please? ¿Me puedes ayudar a doblar esa ropa? Are they going to tell you no? ¿Te van a decir que no? Probably not. Tal vez no. They're probably going to do it. Probablemente lo van a hacer. But if you don't ask them, Pero si no le preguntas, si no les they'll pides, walk back and forth, van a pasar back and y forth pasar y pasar several times throughout varias the day, veces and not even look at it. y ni siquiera se van a As a dar cuenta matter de la of famosa fact, canasta. They might even move it out of the way so they can see the TV better. Tal vez van a hacer la canasta a un lado para mirar la televisión mejor. Am I right? ¿Cierto? Most people La mayoría de la gente will do what they're asked to do. va a hacer lo que se le pida que hagan. Most people like to help La mayoría de la gente le gusta ayudar, de verdad. when they are asked Cuando se les pide in the correct manner. en la forma correcta. Now, you can ask Puedes preguntar, or you pedir can demand. o puedes demandar. Now see, if you cannot stand to go to bed with the dishes in the sink, Si no puedes dormirte con los platos en el fregador, but you have too many other things to do, pero tienes muchas cosas más que hacer, ask for help. pide ayuda. Ask.
Pide. How many kids do you have? Pide. ¿Cuántos hijos tienes? Do you have, if you've got kids and a husband, that's probably why you're so busy. Si tienes muchos hijos y esposo, por eso tal vez tienes tanto trabajo que hacer. Then you've got somebody there you can ask. Tienes ahí producto a quien preguntarle que haga las cosas. Same thing for you guys. También para ustedes los hombres. You can ask. También pueden pedir ayuda. You know, teamwork. Trabajo de equipo. But if you don't ask, Pero si no piden ayuda, you're not going to get it. no van a recibir ayuda. It's all in the delivery. Está todo en la forma It's que all se in the pide. delivery. Write that down. Escríbelo en la All in the forma delivery. en que pide las cosas. Okay, let me give you 2 examples. Déjenles doy 2 ejemplos. And you tell me which one you think is going to work better. Y ustedes díganme cuál es el que puede funcionar mejor. Okay, so Ok, vamos. we have a trash can here. Tenemos aquí un bote de basura. And it's full. Está lleno. And it's been full Ya ha estado lleno. for hours Por horas and hours. y horas. And people still try to stuff more stuff in Y la there. gente le quiere seguir metiendo más todavía. And it's falling out. Y ya se está derramando. And if it falls, it just falls on the ground. Y si se cae ya en el piso. And nobody's doing anything. Y nadie está haciendo nada. And you're mad Y now. te vas enojando. And you say, enojando. how come you never take out the trash when ¿Y it's full? por qué no sacas la basura cuando está lleno? I'm always taking it out and I'm sick of this. Yo siempre lo saco y ya estoy hasta el copete. Why? ¿Por qué? Okay, that's number 1. Número 1. Now, number 2. La otra forma es, Honey, amorcito, baby, do you think that you could take the trash out ¿crees for que me, puedes please? sacar la basura, por favor? Thank you, baby. Gracias, corazón. Which one is going to have better results? ¿Cuál va a tener mejores resultados? Number 1 or number 2? ¿El número 1 o el número 2? Number 2, you think? ¿Número 2? ¿Sí? So, it's on the delivery. Está todo en la forma de pedir las cosas. Now, if it's been full for hours, Si ha estado lleno por horas, ask earlier so you don't get yourself all worked up and mad hay about que it. pedir ayuda antes de que se llene para que no te llenes de enojo. And the final thing Y in la asking última for cosa, help en pedir ayuda, is delegate. delega, But don't dictate how it's done. pero no dictamines cómo se deben de hacer las cosas. Delegate. Delega. When you ask somebody for help, Cuando le pides ayuda a alguien, let them help you. déjalos que te ayuden. Maybe they're not going to do it exactly the way Tal you vez do no it. van a ser igualito como tú, It doesn't matter pero no as long importa. as it gets done. Mientras que se hagan las cosas. If you ask your child to fold the towels Si pides que alguien te doble las toallas, and they don't do it, okay, we all have a way to fold the towels. todos tenemos una forma de, ¿verdad? De doblar las toallas. And they don't do it your way, Y no lo hacen tu manera and you see it, y lo ves. and you go and unfold them all and Y vas refold y it. las desdoblas para hacerlo a tu manera. How does that make your child feel? ¿Cómo va a hacer sentir a tu niño, a tu child, Your husband too? child. Well, okay, you're your husband too. También esposo. How does it make someone feel when you undo what they did? ¿Cómo se siente To do it algo your cuando way. vas y deshaces lo que hizo para hacerlo tú otra vez a tu manera? ¿Cómo se siente? Not good. Muy Huh? mal, ¿verdad? Oh, you do that enough times and you're not going to get help anymore. Si lo sigues haciendo así vas a llegar a un punto donde nadie te va a querer ayudar. Because nobody wants to be told you're wrong, you did Porque it bad. nadie quiere estar oyendo estás equivocado, así no se hacen las cosas, I no lo don't, hagas así. not that way, this way. No esa forma, esta forma. I know this is hard to conceptualize Yo sé que esto es difícil para poder For people- entenderlo. for people that are very, that like to have control over things. Gente que le gusta el control, perfeccionistas, ¿verdad? But, yeah, perfectionists. But sometimes they're going to find a better way to do it. Tal vez ellos van a encontrar una mejor forma de hacerlo. Sometimes they're going to find a better way to do it. Tal vez van a encontrar una mejor forma de hacer las cosas. Let them. Que usen su creatividad, ¿verdad? Let them, yes. Que déjalos. Whether it's an employee at work, Tal vez sea un empleado en el trabajo. sometimes if you supervise people Si tú supervisas gente and you give somebody a task y le das una tarea and you are sure they understand what
they start here and they end here, and they know what the end Y result tú is. sabes dónde debe empezar y dónde debe terminar y cuál debe ser el resultado. Let them do it. Déjalos que lo hagan. Don't be over their shoulder every 5 seconds. No estés como helicóptero sobre de ellos. Oh, putting creams on the taco, huh? Yeah. Don't hover over them. No estés sobre de ellos. Wait. What'd you do there? What's A that? ver, ¿qué es eso? What's that word, Brett? ¿Qué es eso? What's that? ¿Qué es eso? Let them do it. Déjenlos. They might find a better way to do it. Tal vez encuentren una mejor forma de hacer las You know, cosas. if it really matters how it's done, Ahora, si es sumamente importante la forma en que se debe hacer la cosa, teach them exactly how to do it first. entonces enséñales exactamente cómo tú quieres que se haga esa cosa. Teach them exactly how to do it, Enséñale exactamente los pasos. and then stay out of it. Y después déjalos operar. You taught them exactly Ya les how to enseñaste cómo, put the new trash liner in the trash can, cómo debes meter la bolsita en el bote de la basura so that the trash will flow in freely and Para- not fall out. para que la basura entre And libremente y and no the se sides tire won't collapse back in. y que las orillas no se metan. You've taught them. Ya le enseñaste. Now leave it alone. Déjalos ahora. Let them do it. Déjalos que lo If hagan. you've taught an employee how to do something, Si le enseñaste a tu empleado cómo hacer algo and they know the steps to take, y ya saben los pasos a tomar, let them do it. déjalo que lo haga. The only reason why we delegate La razón única por la cual is delegamos so that we can have time to do something else. es para nosotros right? tener tiempo para hacer otra cosa más. Well, if you're so busy worrying about what they're doing, Si estás allá arriba de él preocupándote de cómo está haciendo la cosa, you're not doing something else. entonces no va a ser lo otro que tú deseabas hacer o querías hacer. Why delegate? Just do Entonces, it all ¿para qué yourself. delegar? Hazlo tú mejor. Do it all yourself. Haz todo tú. But that's part of asking for help. Eso es parte de pedir Ask for help ayuda. and let people help you. Pide ayuda y deja que la gente lo haga. Now, the fourth ingredient El ingrediente número 4. is 2 tablespoons of time. 2 cucharadas de tiempo. Take some time for you. Toma tiempo para ti. Take some time for you. Toma tiempo para ti. Now, we don't have a lot of spare time in our days, men or women, right? No tenemos mucho tiempo extra, ni hombres ni mujeres, en el día. We have a lot of responsibilities. Tenemos muchas responsabilidades. But we still need to find a little De sliver todas of time formas, tenemos que encontrar poquito tiempo por ahí. to feed us. Para nosotros, para alimentarnos nosotros. We need to laugh every day. Para poder reír poquito todos los días. Turn to Proverbs 17:22. Proverbios 17:22. 17:22. Ah, you guys thought I wasn't going to open it today, didn't you? Pensaban que no iba a abrir la Biblia hoy, ¿verdad? 17:22 of Proverbs 17:22 de Proverbios. says, "A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones." El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. A joyful heart is good medicine. El corazón alegre es buena medicina. Now, what would the government do if they could bottle up that? Imagínense si el gobierno pudiera embotellar esto. We need to laugh every day. Tenemos que reírnos todos los días. We need to find the humor in things and stop being so serious all the time. Encontrar el buen humor en las cosas y dejar de estar tan serios todos los días. We need to make an effort to put a smile on somebody else's face too. Y hacer el esfuerzo para ponerle una sonrisa en el rostro de otra persona. Every day. Todos los días. Every day. Cada día. Good medicine for our body. Es buena medicina para nuestro cuerpo. We need to remember to appreciate the little things in life. Hay que aprender a apreciar, a valorizar las cosas pequeñas en la The vida. things they're free, but they're priceless. Hay cosas que son gratis, pero que tienen un valor inmenso. Your little baby's giggle. El niño cuando está haciendo sus ruiditos curiosos, Have you ever, can you not crack up when a baby is giggling? ¿no es cierto que a veces cuando el niño se está riendo, le hace a uno también reír?
There's been some videos on YouTube of babies laughing, giggling, Hay unos videos que están en YouTube de niños que se están riendo, and it's bebés, so infectious. y eso es tan You cannot help but laugh. contagioso, ¿verdad? Y no se puede uno parar de reír. If you're ever having a really horrible day, Si un día estás teniendo un día and you're difícil having a hard time to remember to smile or y laugh, se te ha olvidado cómo sonreír ese día, get yourself on YouTube, métete a YouTube, Google laughing babies or ponle ahí something, en el famoso Google los niños riendo o niños riéndose. and watch one of those videos. Y mira uno de esos videos y te vas. Guarantee you will not be able to stay grumpy. Garantiza que no vas a seguir estando molesto, enojón, You gruñón. can't do it. No vas a poder. Laugh at your spouse's silly jokes. Ríete de los chistes de tu esposo o esposa, aunque te tenga que forzar. Laugh at their jokes. Ríete, por favor. Is it going to kill you to laugh? No te va a matar que te rías, aunque ya hayas escuchado el chiste. So what if you've heard it before? Have some fun. Who cares? Diviértete con el chiste. Laugh at your friends' goofy imitations. Ríete de las imitaciones de tus amigos cuando están imitando a otra persona. Remember to appreciate the little things. Recuerda a poder apreciar esas pequeñas cosas, no importantes. Time for yourself also means to have time with friends. El tiempo para uno mismo también significa tener tiempo con los amigos que te gusta estar. This is extremely important for women. This is extremely important for women especially. Esto es muy importante especialmente para las mujeres. Men, don't get us wrong. Hombres, no nos malentiendan. We love you. We really do. Les amamos de verdad. But we need something that you can't give us. Pero necesitamos algo que ustedes no nos pueden dar. We need our female bonding friends. Necesitamos a nuestras amigas para poder tener ese tiempo de enlace. Because we can talk all we want. Porque podemos hablar ahí todo lo que queremos. And not worry about the fact that we're driving you crazy. Y no preocuparnos de que los estamos volviendo locos a los hombres. And it's something we need for our mental health. Y ya es algo que la mujer necesita, ¿verdad? Para su salud mental. So men, Es que hombres, make sure your wife has a chance to spend a little bit of time. dejemos with a her nuestras friends. esposas que pasen tiempo con las otras mujeres. But see, this goes another way too. También va para el otro lado. Men need decompression time. Nosotros los hombres también necesitamos tiempo para bajar la energía, ¿no? Now, sometimes it'll be in the form of a basketball game after work. Tal vez es un juego de básquetbol después del trabajo. Don't get mad when your husband wants to play basketball with his friends. No te enojes cuando tu esposo quiere jugar básquetbol con sus amigos. That's their decompression time. Es su forma de relajarse. Or if your husband wants to play golf on Saturday mornings. O si tu esposo quiere jugar golf en las mañanas, el sábado. Men need their time too. También el hombre necesita su tiempo. Necesitamos nuestro tiempo. Be generous. Hay que ser generosos. Be generous with one another. Hay que ser generosos unos con los otros. Be generous with one another. When you're fulfilled, you're better at everything. Cuando estás lleno, eres mejor para cualquier cosa. You're better at everything. Eres mejor en todas las cosas. And the last thing under time, Y la última cosa bajo el and this is the tiempo, one that's hardest for me, esta es la que es más difícil para mí, is to exercise every day. es ejercitar todos los días. Not for your vanity, but for your sanity. No es para tu vanidad, sino para tu sanidad. Every day. Cada A día, little bit of activity. poquita actividad. You know, maybe spend some time outdoors, take a walk and clear your head. Tal vez tómate una caminata, hazte una caminata para que te despejes de tu mente. You know, maybe make it a family event. A lo mejor puede ser un evento familiar, Get everybody's tennies on, que todos se pongan sus tenis and you get everybody out for a walk. y todo el mundo a caminar. And you're still having family time, Y
Y así tienes tiempo familiar but you're exercising too. y también estás ejercitando a la vez, la Win-win. misma vez. Win-win. Ganas, ganas. And you know, there's times where your day is just so packed with activities. Hay días que están tan compensados con tanta actividad You just cannot find a way to fit an organized exercise in there. que no puedes encontrar tiempo para un ejercicio organizado. So when you find yourself having those kind of days, a Cuando tengas lot, esos tipos de días, and you have to be a little bit more creative. tienes que ser un poquito más creativo. Take the stairs instead of the elevator. Usa los escalones en lugar del elevador. Park your car a little farther away from the entrance Estaciónate lejos para que camines poquito. so that you have to walk. You know what my assistant does? ¿Sabes lo que hace mi asistente? She's amazing. Ella es maravillosa. She decided that she was going to make her physical health a priority. Decidió que iba a ser una prioridad de su estado físico. She was recently diagnosed with diabetes and high blood pressure and a whole Recientemente sort of things. la diagnosticaron con alta presión, con diabetes. So she's seeing a nutritionist and Ahora está viendo a un nutricionista, doctors and doctores, decided to make some very big changes. y decidió hacer cambios importantes en su vida. This is a woman who used to eat 3 boxes of Junior Mints a day. Se comía 3 cajas de Junior Mints, it's a candy. dulces de menta. 3 boxes a day. 3 cajas. And then snack on sugary cereal all day long. Y todo el día está comiendo cereales de azucarado. Sugar, sugar, sugar. Azúcar, azúcar, azúcar. And food probably full of fat. Y comida llena de grasas. And so today, Es que ahora she showed me what on Thursday she goes to yoga at lunchtime. los jueves ella va a yoga en el tiempo de su almuerzo. De su They have lunch. a special little thing at the building where we work. Ahí en el edificio donde trabajamos tienen una clase de eso. So I tell her to go to yoga. Digo, ve al yoga. So she's been going to yoga and she comes back So va a yoga y regresa. and she used her whole lunch hour on yoga. Usó toda su hora de almuerzo para la yoga. So there really wasn't a whole lot of time to eat. Es que no había mucho tiempo para comer. And so she needed something fast. Es que necesitaba comer algo rápido. So she says, "Come here, I want to show you what my fast food is." Vente, te voy a enseñar lo que es mi comida rápida ahora. It was romaine lettuce, Era lechuga romana, some cut up vegetables, vegetales cortaditos and a few blueberries for dessert. y unas moras para la dessert, para el postre. Complete change. Un cambio completo. And for her, she's very busy. She has 2 children and a husband. Ella es una mujer muy ocupada, 2 niños, un She esposo, works full time. trabaja a tiempo completo. And she's one of those moms that comes home and cooks a full meal for her family every night Es after ese working. tipo de mujer que llega a casa y cocina una cena completa para su familia. She's the one that runs around with the S on her chest. Esa es la que anda corriendo todo el día en la casa con la S de súper. But she knew she needed to get exercise in. Pero sabía que tenía que meter ejercicio físico So, en su horario. what she did, Lo que hizo, she decided to stop driving to work dejó de manejar al trabajo. and take the bus Toma el autobús and get off about a mile before the y se baja como una milla antes del edificio. at least a mile before Por lo the menos building, una milla. and walk Y camina. every day, Cada día. every day. Cada día. She has a very nice car. Tiene un carro muy bonito. It takes a lot of gas, Usa mucha gasolina. so it's a win-win situation for her too. Ahora gana doble. Menos Because- gasolina y ejercita. Yeah, so now she's spending less on gas and getting exercise. But the point is she found a way to fit it in her day. El punto es de que encontró una forma de ejercitar aún estando tan ocupada. And I know if she can do it, I can do it. Y sé que si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer. And I know if she can do it, you can do it. Y si ella lo puede hacer,
Tú lo puedes hacer But I también. hope that we don't wait until we're at the doctor's office Espero que no esperemos hasta que estemos allí en la oficina del doctor, and facing a lifetime of insulin shots, ya mirando las posibilidades de que tener toda una vida con inyecciones de insulina, or a lifetime of being on a medication o toda una vida con cierto That can tipo be de avoided. medicamento, that can be avoided. algo que se puede prevenir. If we just take some time, Si podemos tomar tiempo, if we just take a little bit of time poquito tiempo, and fit this in, y meter este ejercicio that's going to help make a sweet life. que nos va a ayudar a tener una vida dulce. Now, the final ingredient El último ingrediente, is 4 million pounds, 4 millones de libras, 4 million pounds 4 millones de libras of our source. de nuestra fuente. Stay connected to your source. Hay que mantenernos conectados a nuestra fuente. Who is our source? ¿Quién es nuestra fuente? Dios. God is our source. Dios es nuestra fuente. We know the story in Genesis Conocemos la historia en Génesis. when God was creating everything. Cuando Dios estaba creando todo, He spoke to the water le habló al agua and told it to make some fish. para que generase peces, So you take a fish out of the water, para que pudiera sacar peces del agua. what happens? Tú sacas pez del agua, ¿qué le pasa? They die. Se muere. Oh, He spoke to the ground Le habló a la tierra to get some plants. para sacar plantas. And if you take a plant out of the ground, Si tú sacas la planta de la tierra, it's going to look pretty for about a day or maybe se a va, week, se depending va a on ver the bonito a plant, veces por un día o tal vez unos días, but it's going to die. pero se va a morir. And when He wanted to make you and me, Pero cuando Él quiso hacerte a ti y a mí, He spoke to Himself. Él se habló a sí mismo. He spoke to Himself Él se habló a sí mismo. to make man. Hagamos al hombre. So He is our source. Él es nuestra fuente. If we take ourselves out of Him, Si nos despegamos de Él, we may look okay for a little while, tal vez nos miremos bien por un poquito de tiempo, but we're really dying. pero en realidad nos estamos muriendo. And it's not going to be long Y no va a pasar mucho tiempo before we see the results of that death. hasta que empecemos a ver los resultados de esa muerte en nosotros. Turn to John Vayamos a Juan, chapter 15. capítulo 15. Chapter 15, we're going to start with verse 1. Con el versículo 1. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it that it may bear more fruit. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Now abide in me, Permaneced en mí and I in you. y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. So if we want to bear fruit, Así que si queremos dar fruto, if we want to see good results in our lives, si queremos ver buenos resultados en nuestras vidas, we must stay connected to the vine. tenemos que mantenernos conectados a la viña. We must stay connected to our source. Tenemos que estar conectados a nuestra fuente. In verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. There are times in our lives where we think we can do it better than God.
Hay tiempo en nuestra vida cuando pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. We think our way is just a little smarter than God, Pensamos que nuestras formas son poquito mejor que las de a Dios. little wiser than God. Poquito más sabias que las de Dios. No, I'm not going to give my tithes because I don't want to waste my money. No voy a dar mis diezmos porque no quiero perder mi dinero. I'm not going to give that offering because I want to be responsible with my bills. No quiero dar esa ofrenda porque yo necesito ser responsable con mis recibos, con mis cobros, cuentas. Well, you're already drowning. You've Ya- already been irresponsible. Ya te estás ahogando, ya fuiste irresponsable. Because if you can't pay your tithes and your offerings, you haven't been responsible. Porque si no puedes pagar tus diezmos de ofrenda, no puedes ser You're responsable. already upside down. Ya estás al revés. Remember, Recuerda, apart from Him, we can do nothing. separados de Él, nada podemos Apart hacer. from His Word, Separados de su we palabra, can do nothing. no podemos hacer nada. You think you're going to get out of debt without following God's financial ¿Tú crees que principles? te vas a poder salir de tus deudas sin obedecer el plan financiero de Dios? You think you're going to get out of the hole that you fell in ¿Que te vas a salir de ese hoyo donde te caíste without being faithful? sin ser fiel? Not going to happen. No va a suceder. No, verse 6. Versículo 6. If anyone does not abide in me, Si alguno no permanece en mí, he is thrown away as a branch and dries up. él es quitado y tirado, ¿verdad? And they gather them and cast them into the fire, and they are burned. Y los juntan y son echados al fuego. Now, there are times where when we try to do things on our own, Hay tiempos cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos. we get burned. Nosotros nos quemamos, We get burnt ¿cierto? because we think we know better than God. Porque nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios. Let's be wise. Hay que ser sabios. Verse 7. Versículo If 7. you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be done for you. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. It doesn't say, whatever you ask, whatever you want, you're going to get. No dice que todo lo que quieras y todo lo que desees, lo que pidas será hecho. There are some conditions in this, right? Hay ciertas condiciones acá. Vean, If you abide in si me, permaneces en mi palabra, if you remain in me, si permaneces en mí, if you speak my words, si hablas mi palabra, then entonces, what you ask, lo que pidas, you will get. recibirás. Because if you speak the word of God, Porque si hablas la palabra de Dios, He's not going to say no to Himself. Él no se va a decir no a sí mismo. Speak the word. Habla la palabra. Verse 8. For Versículo 8. by this my Father by this is my Father glorified, En esto es glorificado mi Padre, that you bear much fruit, en que deis mucho fruto, and so prove to be my disciples. y así probéis que sois mis discípulos. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. If you keep my commandments, Si guardáis mis mandamientos, you will abide in my love, perna- just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verse 11. Versículo 11. This is the key. Esta es la clave. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Stay connected to the source. Mantente conectado a la fuente. Stay faithful to His word, Mantente fiel a su palabra, so that our joy can be made full. para que entonces nuestro gozo sea completo. Doesn't joy be made full sound really good? ¿No es cierto que el gozo completo se oye bonito? Doesn't that sound like a sweet life? ¿No se oye esto como una vida dulce? A sweet life? Una vida dulce. Let's remember. Recordemos, This is the key ingredient. I saved the best for last. esta es la clave, el ingrediente clave, lo dejé para el último. None of those other ingredients matter if you don't have number 5. Ninguno de los otros ingredientes funciona si no tenemos el número 5 en su lugar. All of these things are good in theory, but without staying connected to God's word, Los primeros ingredientes son buenos en teoría,
Pero si no tenemos el número 5, it can't help us. si no tenemos la conexión con la fuente, no nos puede ayudar. They won't do anything for us. No nos van a ayudar los otros ingredientes. That's like trying to make bread without yeast. Es tratar de hacer como cocinar o hornear pan sin la levadura. It won't rise. No se va a levantar. It won't be what it's supposed to be. No va a ser lo que debe de ser. It'll still be something, Va a ser algo, but it's not going to be fluffy bread. pero no va a ser ese pan suavecito como So debe ser. if you want a fluffy bread life, Si quiere ese pan que está infladito, ¿cómo se dice? Esponjoso, gracias. for a sweet life, O tu vida dulce, stay connected to our source. mantente conectado a tu fuente. Stand with me, please. Póngase de pie, por favor.